se iba a subir al techo, tiene una buena escalera, pero no sabe cómo. Cuando ya daba el pie para subir al zinc, al techo, la escalera voló, y junto con la escalera el hermano Henry. ¿Cómo cree que quedó? Pero lo recibió una señora, dice abajo. Una señora piedra. Una señora pila ahí. Una señora pila. No fue Juanita, ni fue la hermana Silvia, ¿verdad? No, la señora Pila, ¿verdad? Bueno, de milagro, yo me estaba pensando, luego cuando estaba hablando, Señor, mira, mire, la caída y todo, hay gente que se muere con menos metros de caída. Nos hubiera tocado 2 funerales. Yo les decía el domingo, uno en Desamparados con el hermano Luis y otro en Tibás con el hermano Henry. Afortunadamente anda golpeado, pero vive. Amén. Ahí está. Andy Chá todavía por ahí anda. Andy Chá dice, pero ahí va para adelante. Entonces, para que vea, curiosamente dice uno, ¿por qué un par de eventos en la misma casa? Y hace 8 días se había orado con Juanita, recuerda, brujería. Me puso el Señor, reprende toda brujería. Henry había oído ruido, ¿verdad?, en la casa. Y ve lo que pasó. Pues, hermanos, hay luchas. No lo ignore. Debemos cuidarnos. Porque tenemos un enemigo que anda buscando a ver cómo nos deja en el camino. Cómo nos roba. Porque él vino a robar, a matar y destruir. Y de ahí que Juan le dice a esta iglesia que afirme las otras cosas que están por morir, porque no ha hallado tus obras perfectas delante de Dios. Podríamos pensar, ¿qué tiene un cristiano que esté por morir de repente? Quizá fuimos gente de oración. Yo sé que hay gente que le gusta levantarse 4 de la mañana, 5 de la mañana y tener un tiempo con el Señor, 15 minutos, media hora. Conozco gente que puede durar 1 hora con el Señor, pero de repente un día la cambia. Dedica 1 hora a ver las noticias o a ver tele y ya no le hace falta la oración. Quizá es algo que yo me imagino que los ministros de alabanza, algo de lo que hacen mucho delante del Señor es alabarle. Sé que van a leer, no es así, hermano, los demás, sé que van a leer la palabra, sé que van a ver programas cristianos, pero su deleite está en alabar al Señor. Yo me imagino llorando, veo al hermano Olde, no con la computadora, sino con la guitarra. Y lo veo donde está alabando y gozándose, llorando. ¿Soy mentiroso, hermano? No. El Señor nos revela. Y sé que se goza. Y cuando Él hace eso, cuando se para aquí, hay fuego. Pero si un día de repente lo deja, mire hasta los dedos ya que de repente pasan en las cuerdas de la guitarra y se inspira, lo perdemos. Quizá otros es en la palabra. Oh, qué bonito este salmo. Y se pone ahí, cuando se da cuenta tiene media hora de estar meditando. Pero si lo dejamos, es donde dice, cuida, porque afirma, dice, sé vigilante primero. Sé vigilante de que está cuidando. ¿Está visto? Usted lo dice, dejo el carro ahí, cuídelo porque tengo un maletín. Y se le dice uno, sé vigilante, ¿cómo está? Los ojos puestos porque no se puede descuidar. Bueno, así es con el Señor. Uno, si se descuida, y le dijo, porque estas cosas están por morir. Y hermanos, cuando dejamos que se muera algo en lo que nosotros nos deleitamos, cuesta recuperarlo. No es así como voy a un culto de avivamiento y ya me agarró. No, no, no. Podemos ir aún a muchas vigilias y no es tan fácil porque lo perdimos.
Y entonces ahí es donde hay que estar atento para no perder la oración, el estudio. Algo hermoso donde avivamos el fuego del Espíritu es cuando servimos, cuando oímos testimonios como el de la hermana Martelena, de saber ir a un culto y llegar a decir, mire, 8 aceptaron al Señor. Nosotros en el funeral del sábado, muchas personas hicieron oración de fe. Había gente católica, habíamos muchos cristianos, pero la mayoría, yo pienso que los cristianos era Siloé, unas cuantas hermanas que me encontré ahí. Mire, me encontré una señora, yo me gocé, porque era en la bíblica de Zapote, quien en los retiros de jóvenes, ella era la que cocinaba. Y tiene una cuchara, mire, todos los chiquillos, los muchachillos, la abrazaban, porque les daba buena comida. Y no me la encuentro ahí. Y estaba feliz, hermano Carlos, qué lindo. Y me acordé de una ocasión que estábamos en un campamento y yo le llevé para que hiciera unas tortas de huevo, porque andaba orando. Yo, mientras el grupo estaba en la enseñanza que tenían, yo me fui hacia el monte y había una loma y me fui a orar. Yo tenía que ministrar luego a esos muchachos. En eso andaba Steven, para que yo molesto a Steven porque le digo, este lo conozco, ¿verdad? Y ahí andaba y estaba yo orando ahí, ojos cerrados, cuando me llevó ese susto. Y no fue que una gallina me pasó por encima, voló sobre mi cabeza. Estaba en un árbol la gallina. Y me subí al árbol y me encontré como 12 huevos. Una ninada. Y bajé yo con los huevos donde esta señora, lo recordé el sábado, y digo, recuerda, ay, sí, dice, todo el mundo comiendo torta de huevo. A ver, el Señor suple cosas, ¿verdad? Y uno se goza, uno ahí. Entonces ahí, cuando uno sirve al Señor, es donde usted va a recibir la mayor bendición. ¿Quiere usted avivarse espiritualmente? Sirva. Visite a alguien en un hospital. Visite a un vecino. Vaya. Pero a veces nosotros no nos damos cuenta que llegar y abrazar a alguien va a ser una bendición. Siempre recuerdo de un niño que se le perdió a la mamá media hora y le dice, Carlitos, ¿dónde estabas? Mamá, andaba donde la vecina del frente. ¿Y qué estabas haciendo ahí? Dice, ayudándole a llorar. ¿Ah? La mujer había perdido a su esposo y estaba triste, y él llegó, dice, le ayudé a llorar. ¿Ah? Pero ¿cómo cree que él venía? Feliz. A veces nos sucede eso. Llegamos y no sabemos qué va a pasar, pero el Señor sí sabe. O sea, hay que servir. Es cuando uno vuelve después de hablar del Señor o servir, el gozo del Señor está en nosotros. Pero si nos sentamos y nos aislamos y decimos, no, y dejamos de leer la palabra, dejamos de orar, nos vamos secando. Les dice en el verso 3, acuérdate de lo que has recibido y oído. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. A veces nosotros nos descuidamos y podemos haber conocido al Señor. Yo no puedo olvidar un caso que conocí de un compañero de estudio en el seminario. Era un joven de unos 35 años, no se había casado, él era soltero, iba a los estudios, estaba en el seminario, luego estaba en una iglesia donde yo estaba en Zapote, y un día me contó la mamá que estaba internado en el hospital.
me pidió oración. Y empecé a orar. Y un domingo, mientras yo oraba, ahí estaba un médico que trabajaba en el Hospital México. Y como yo estaba orando, me llamó y me dice: hermano Carlos, ¿estás orando por fulano de tal? Le digo: sí. Me dices: ¿sabe lo que tiene? No, me dijo la mamá que tenía vómitos y diarrea y que no podía comer nada. Me dice: tiene SIDA. ¿Quieres ir a verlo? Yo te paso. Digo: claro, porque no solo era de la iglesia, había sido compañero de estudios y fuimos. El médico me pasó y me dejó con él. Y yo y ese hombre, cuando llorando le decía: Señor, perdóname, Señor, te fallé, pero si tú me levantas de esta cama, Señor, yo me comprometo de andar con el hermano Carlos evangelizando, ayudarle en la zona roja. Ya para ese entonces yo empezaba en la zona roja del ministerio de comida a los indigentes, y oré por él y le pregunté: hermano, ¿qué pasó? ¿Por qué les pides perdón al Señor así, con ese sentimiento? Hermano, un día me fui a San José y me acosté con un homosexual, y desde ahí yo me di cuenta que algo me había agarrado, y lo agarró el SIDA y se fue. Tuve que ir a efectuar el funeral porque el pastor de la iglesia no estaba y me tocó a mí, y él murió y su madre no sabía la verdad. Ay, mi chiquito, dice, no pudo comer más. Ella lo amaba, pero él se descuidó y se la pegó con toda y serie. ¿Cuántos andamos ahí y de repente no? A mí no me pasa. Hermanos, debemos ser vigilantes. Él, por más que clamó, ya estaba decidido, se iba. Tuvo la oportunidad de ser un siervo del Señor, se preparó para ser un siervo del Señor, pero se quedó en el camino. Así que el Señor nos advierte, y por eso en segunda de Pedro, capítulo 3, no lo busquen, pero 3:9 dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hay cosas que de repente Dios nos las presenta como pinceladas para que abramos los ojos, para que nos apercibamos y busquemos del Señor. ¿Cuántos saben que está temblando en Cartago? ¿O alguien no sabe? Bueno, hace un viernes tembló, y desde ahí empezó a temblar, y ya lleva 7 réplicas, y resulta que todas son en el lugar del Carmen, y fue la falla del terremoto de 1910, donde desapareció una tercera parte de Cartago. Ahí murieron muchas personas. Entonces, pero la gente no entiende. La gente está ahí y va. Ahora que la hermana Martelena decía esas caminatas, qué terrible que la gente va porque Juan va, como dicen
Todos caminan porque